Televisa presenta. Todo individuo tiene derecho a la educación, dice el artículo 3 de la Constitución mexicana. Pero para Citlali, en 2016, una niña mazahua con síndrome de Down, ese derecho se convirtió en la lucha de varios años. Este es el relato de su lucha, de la injusticia que enfrentó y del impacto de una decisión judicial que podría transformar el sistema educativo en México. Para ella no, fue la respuesta que escucharon hace 3 años la menor y sus padres. 3 indígenas mazahuas originarios de San Joaquín La Millas, municipio de San José del Rincón, Estado de México, cuando intentaron inscribir a la menor en una primaria. La razón: la escuela no tenía capacidad para atenderla. De Justicia atrajo el caso, y el miércoles se discutirá un proyecto del ministro José Fernando Franco González que determina que son fundados los agravios que se denuncian contra Citlali, y por lo tanto ordena a la Dirección General de Servicios Educativos vigilar que a Citlali se la atienda en cualquier escuela pública y se diseñe un plan de atención especial para la menor en la escuela a la que se le buscaba inscribir, además de que se orientará y capacitará en la materia a autoridades, maestros e incluso los padres de Citlali para atenderla como lo necesita. Para Citlali y su familia, lograr primero un diagnóstico de su condición y conseguir que pudiera ingresar primero al preescolar y luego a la primaria en su comunidad del Estado de México fue una pesadilla de trámites burocráticos. La situación de la familia llegó a ser tan difícil que cuando Citlali todavía era una bebé, los médicos del centro de salud al que la llevaron sus padres para tratarle una infección, le sugirieron que la dejaran morir por su propio bien. Pero los padres de Citlali decidieron resistir. En 2016, Citlali, entonces una niña de 6 años, culminó su educación preescolar. Sin embargo, cuando sus padres intentaron inscribirla en la primaria multigrado de su comunidad, recibieron una respuesta devastadora. Para ella no. La escuela argumentó no tener la infraestructura ni el personal capacitado para atender a una niña con discapacidad en una modalidad indígena. La única alternativa que ofrecieron fue enviarla a un centro de atención múltiple, ubicado a más de 40 kilómetros de su hogar. Para una familia de escasos recursos, esto era simplemente imposible. Además, el problema iba más allá de la distancia. La exclusión de Citlali reflejaba una falla sistemática, una educación segmentada que no reconoce la diversidad y los derechos de todos los niños. En México, más del 7% de los niños tienen alguna discapacidad que requiere apoyo educativo específico. Para niños indígenas como Citlali, estas barreras se agravan por factores culturales, económicos y geográficos. En las declaraciones de Jennifer O'Donoghue, la directora general de Mexicanos Primero, dice que lo más importante en este fallo es reconocer que la exclusión viene del sistema y las soluciones también deben venir de ahí. Aunque la historia es dura, el problema no es culpa de la escuela, va más allá. Es muy importante este caso porque es una situación que viven muchos niños. Es una niña que está enfrentándose a un sistema que ve a las personas por categorías. Pero ella entra en muchas categorías. Si eres indígena, sí te podemos atender, pero como también tienes discapacidad, entonces ya no. Y para las escuelas especializadas en educación especial era el mismo problema. Ella tenía discapacidad, pero también tenía derecho a aprender en su lengua materna. Explica. Lo que le ocurrió a Citlali es que fue víctima de interseccionalidad. Es mujer, es indígena, con discapacidad y de bajos recursos. Las escuelas disponibles no podían garantizar todos sus derechos a la educación, a la inclusión y aprender en su lengua materna. Cuando se presentó el primer amparo en 2017, el marco legal era otro. Con las últimas reformas al artículo 3 constitucional, apenas se incorporó la inclusión a la Constitución. La inclusión significa un sistema educativo para todos, una escuela para todos.
no escuelas diferenciadas y segregadas, porque así tiene que ser la sociedad. Y si no podemos hacerlo en las escuelas, no podremos hacerlo en la sociedad, dice la especialista. A lo mejor tiene un poco que ver con la técnica del juicio de amparo, sí, pero usualmente una sentencia de amparo solo protege al que reclama, al que se acerca a los tribunales. Y este caso, en principio, no es diferente. La Corte va a ordenar, esperamos, reponer o reparar los derechos de Citlali, pero de ahí en adelante, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos aseguremos de que no pase más? De que todos los niños de escuelas indígenas con alguna discapacidad puedan beneficiarse de esto. El inicio de la batalla legal se dio con el apoyo del Centro Estratégico de Impacto Social y Mexicanos Primero. La familia de Citlali presentó un recurso de amparo en 2017. Inicialmente, un juez otorgó una suspensión que permitió que Citlali asistiera a la escuela, aunque en condiciones precarias, como oyente, sin uniforme, sin lista oficial ni materiales educativos adecuados. Desde muy temprana edad, los padres de Citlali acudieron a un centro de atención múltiple, donde les recomendaron llevarla a una escuela regular, dado el óptimo desarrollo cognitivo e intelectual. Decidieron entonces inscribirla en un preescolar indígena, en el que fue víctima de bullying y discriminación. Pese a ello, no se dieron por vencidos y continuaron buscando su pase a la primaria sin tener los resultados que esperaban. Si de por sí las comunidades indígenas en México ya viven sumamente marginadas, adicionemos a eso otros factores de vulnerabilidad. Adicionemos la discapacidad, la vulnerabilidad económica, que Citlali es mujer. El proyecto del ministro Fernando Franco González Salas propone darle el amparo a la pequeña a fin de garantizarle el derecho a la educación inclusiva y que las autoridades educativas emprendan acciones para que Citlali pueda acudir a clases. De ser aprobado el proyecto, la Corte sentará un precedente de importancia para todas las niñas y niños del país que se encuentran en circunstancias similares. Aunque este fue un pequeño avance, su derecho seguía siendo vulnerado. La familia y sus abogados llevaron el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En octubre de 2019, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo histórico. En una sentencia histórica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a Citlali por unanimidad. La segunda sala del máximo tribunal fijó un precedente para que las autoridades educativas a nivel federal y local hicieran lo necesario para garantizar la educación inclusiva. El efecto practicó para todo un país. Lo primero es un aspecto cultural. La educación debe ser inclusiva. No podemos seguir segregando y tener una educación para unos muchos y una educación para unos pocos, como si fuera algo extraño para la humanidad. La educación debe ser una sola, explicó el abogado Fabián Aguinaco. Con la sentencia de la Corte, Citlali pudo tener derecho a estar, aprender y participar en la escuela, sin ser discriminada, con todos los apoyos razonables y ajustes necesarios, por lo que sería obligación de las autoridades educativas hacer que el sistema se adapte a Citlali y no ella al sistema. Tenemos una sentencia por unanimidad muy relevante, en parteaguas para entender la educación inclusiva que ya está en la ley, pero ahora hay que dar el resultado, concretar y materializar esto. El juez tendrá que exigir el cumplimiento de la sentencia tal y como se ha dictado actualmente, y ahí tiene el involucramiento de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación del Estado y las autoridades involucradas, detalló Aguinaco. Mexicanos Primero y el despacho Aguinaco Abogados acompañaron a Citlali durante esos 2 años y lo primero que lograron fue que un juez ordenara que la dejaran inscribirse en una primaria mexiquense y se le asignara un maestro sombra. En octubre de 2019 consiguieron un amparo sin precedentes en México. El caso de Citlali no solo cambió su vida, sino que marcó un punto de inflexión en el sistema educativo mexicano. En palabras de los ministros, la educación debe ser inclusiva y no puede seguir segregando estudiantes por razones de discapacidad, género o etnia. La sentencia llegó justo antes que el Ejecutivo Federal presentara la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa, que deberá basarse en este caso para transformar las políticas públicas y eliminar barreras al aprendizaje. Como resultado de este fallo, las autoridades educativas tienen la obligación de implementar capacitación obligatoria de educación inclusiva para todos los docentes,
adaptar la infraestructura escolar para estudiantes con diversas necesidades y sobre todo garantizar que ningún niño sea rechazado por razones de discapacidad. Hoy, tras la resolución de la Corte, esto dijo Fabián Aguinaco, otro de los abogados que llevan el caso. Este criterio deberá ser también como una forma de llevar a cabo una reflexión constitucional de cómo debe ser la educación a partir de la Constitución, a partir de los tratados que se mencionan en la misma sentencia y de la nueva Ley General de Educación. Entonces, sí tiene un efecto expansivo. Los jueces tendrán que tomar en cuenta este precedente, los jueces de distrito que conozcan de asuntos y las secretarías de Educación Federal y las locales tendrán que dar un cumplimiento. Así, por mandato judicial, niños como Citlali deben tener acceso a una educación que garantice su aprendizaje, pero también su seguridad en la escuela. Las escuelas deben adaptarse a ellos y no al revés. Será ahora responsabilidad de los congresos estatales y del Congreso Federal asignar recursos para que esto ocurra, y de las autoridades educativas locales y de la SEP implementar lo necesario. En noviembre del 2019, Citlali ya podía asistir a la escuela como una estudiante formalmente inscrita. Con el apoyo de un maestro especializado y materiales adaptados, finalmente pudo aprender y participar plenamente junto a sus compañeros. La historia de Citlali es un recordatorio de que la inclusión no es solo una meta, sino una responsabilidad colectiva. La lucha de su familia y el fallo de la Suprema Corte de Justicia Nacional no solo transformaron su vida, sino que abrieron un camino para México más justo y equitativo. En la actualidad, el marco legal de la educación en México se ha fortalecido para garantizar los derechos de todos los estudiantes. Este marco comprende 6 principios filosóficos fundamentales. La educación debe ser pública, inclusiva, obligatoria, gratuita, universal y laica. Estos principios establecidos en el artículo 3 de la Constitución buscan asegurar que ninguna niña o niño, independientemente de su origen, condición social o capacidades, sea excluido del derecho a aprender y participar en igualdad de condiciones. Casos como el de Citlali son recordatorios poderosos de la importancia de materializar estos valores en cada aula del país, construyendo una educación verdaderamente accesible para todos.